tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y a mi derecha tengo a Titi Harrius Poticus Magnificus in the Mockit and Ostiat Now. Hostiat, me encanta, Es por lo que Pedro pasó esta Prieto. noche. Bueno, ya platicaremos de eso, lo tengo aquí en exclusiva, en Auténtico, pero quiero presentar a nuestro invitado. Hoy me toca presentarlo a mí, Échale, Pedro échale. Prieto, porque tiene algo que pues es muy importante para nosotros. Está conectado con nuestra familia de una manera muy especial. Le tengo Sí. mucho cariño. Me ayudó a romper muchos mitos que yo tenía respecto a mi segundo embarazo y que seguramente si tú estás esperando un bebé o estás planeando embarazarte o nada más quieres No, y puestos a escuchar, romper, hasta rompiste aguas, imagínate. rompí aguas. Está aquí nuestro ginecólogo estrella, Pepe Smeke. ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias por invitar. Buenos días. ¡Qué Gracias a todos por gusto escuchar. tenerte aquí! Gracias a ustedes por la Pensé que no invitación. te iba a ver más en mi vida, Pepe. Qué Ay, bueno este. verte. Por Es aquí que- y por allá. Es que lo que tú acabas de decir es bien importante. Cuando tienes tus visitas con el ginecólogo, forma parte ya de... Como un ¿Verdad? plan de compa. Oye, estás metido en esto, ¿eh? No Claro. me puedes fallar, Pepe. O sea, y Claro, que- hay una confidencia. Está durísimo. Yo tengo que decir, la última vez que nos vimos, ya para hacer como el estás ok después de un parto natural, dije, ¿qué le voy a llevar? Y lo más común es como una botella de vino. Seguro tus ¿Ah, sí? pacientes te regalan una Sí, botella de toca, vino toca, todo el tiempo. a veces. Pero yo decía, no, necesito regalarle algo más. Toma una parte de mi, no sé, mi factura del coche, algo, ya sabes. No hay Yo necesidad. quería Sí te han hacerte regalado parte de la cosas muy familia. raras. Sí te han No, regalado. no tanto. Generalmente sí, Un vinos, vino, ¿no? corbatas o cosas de este tipo. ¿Y te lo Ujú. tomas? Pues a veces sí, con la familia, cuando se puede, Eso. cuando el trabajo lo permite, sí. Qué bueno, Pepe. me Oye, da gracias por gusto. hacer un Gracias. espacio porque sé que tienes consultas. Ahorita nos contrario. platicabas. ¿Puedo poner el teléfono en vibra? No, claro, en silencio, vibración o con sonido, porque tú... No, gracias. ¿Cómo es un día de un ginecólogo así? O sea, tu día normal, ¿cómo es desde que te despiertas? Porque tienes que estar atento a tus pacientes, Sí, ¿no? mira, la verdad es que hoy por hoy con el celular y todo, pues podemos estar atentos desde temprano. Yo generalmente me levanto y hago ejercicio por la mañana y ya estoy desde ahí contestando mensajes, viendo qué se ofrece a lo largo del día y de ahí empezar la consulta y lo que va viniendo, ¿no? A veces salen cirugías, a veces salen urgencias y a veces son días tranquilos donde nada más es ver pacientes, lidiar un poquito con la familia, con el esposo, de todo un poco, ¿no? Es que siento que es súper duro, o sea, justo a lo que te dedicas y ahorita Ujú. lo platicábamos, que tengo un embarazo muy cerca de mí, todavía no es público, pero tengo un embarazo muy cerca. Y siento que es muy difícil lidiar con todas estas emociones nuevas de cada paciente que llega a ti. Está pues, descontrolada. Muchas somos mamás primerizas o mamás con muchísimas dudas. ¿Cómo manejas tú estos nervios extremos de todas las mujeres que te visitamos? Claro, la verdad es que yo creo que hay un común denominador de todas las mujeres, de todas las parejas que llegan con muchas dudas, con mucha emoción, viviendo algunas parejas con primera vez. Entonces, pues es un poquito como dar las bases de todo, asentar un poquito la información, dar paz, dar tranquilidad, revisar, por supuesto, que esté todo bien y de ahí ir para adelante, ¿no? Con lo que ya conocemos y pues tratando siempre esa parte hormonal, ¿no? De las mujeres. Durísimo. Es que Nuestras yo te queridas quiero mujeres. preguntar, ¿qué es lo que crees que los hombres deberíamos de saber en cuanto a la información ginecológica de la mujer que no nos enseñan? Claro, decir sí, mi amor, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esas 3 palabras siempre trato de transmitirlas en la consulta a la pareja. En el embarazo es importante tener el sí, mi amor, ¿no? En la punta de la lengua y sacarlo lo más fácil posible, ¿no? Porque la Pero- primera consulta es la fácil, ¿no? Digo, no sé, ¿cómo vamos en el primer, no sé, en la primera etapa del embarazo? Cuando llegamos, o sea, me gustaría como ir viendo, ¿no? Todo el proceso para que la gente que esté viviendo esto o que le vaya a tocar, pues también se identifique y que nos platique cómo se se vive. siente, ¿no? Claro. Pero tú, ¿cómo lo vives desde la parte del ginecólogo en la primera fase? O cuando Claro. viene la pareja, ¿cuáles son las dudas más comunes que crees que podemos Pues tener? es padrísimo, pero las dudas más comunes habitualmente es qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si puedo seguir con mi vida normal, con mis actividades, haciendo ejercicio, qué puedo comer, qué no puedo comer, puedo viajar o no. O sea, viene como mucho la preocupación de no soy solamente yo ahora, sino también un bebé que se está formando dentro de mí. Y como siempre platico, el embarazo es un estado de salud de la mujer, es un estado fisiológico, no es una enfermedad. Entonces, la mujer misma, su pareja misma y la familia
los conocidos no deben de tratar a la mujer como si estuviera enferma. Es que antes eso se daba, ¿no? O sea, se escucha mucho el, no, estás embarazada, no puedes cargar, estás Exacto. embarazada, no haces ejercicio, no te puedes mover a cama, o sea, casi te quieren inmovilizar. ¿Qué tan cierto es esto? No, no, para nada, al contrario, ¿no? Como les platico, el embarazo es un estado fisiológico, es una etapa bonita, linda de la mamá, de la pareja, donde la vida tiene que transcurrir de una manera normal, tal vez nada más ajustando o haciendo pequeños ajustes a algunas cosas como, no sé, hay parejas que les gusta hacer ejercicio extremo, arriesgarse o comer cosas extrañas, raras, que a lo mejor en el embarazo no son el mejor momento de llevarlas a cabo, puesto que en el embarazo hay que intentar mantenernos sanos. Pero de ahí a tener que cambiar de estilo de vida, de casa, de actividades, de horarios, etcétera, de rutinas, no hay necesidad. El ejercicio en específico, ahorita se hizo muy, muy viral un video de una chava que estaba embarazada y estaba cargando pesas. Y la tundieron de comentarios de estás poniendo en riesgo al bebé, estás haciendo cosas que no deberías de hacer durante el embarazo. ¿Qué tanto se tiene que modificar el ejercicio que estás acostumbrada a hacer, en este caso cargar pesas, cuando estás embarazada? Sí, muy buena pregunta. Hoy por hoy sabemos que el ejercicio es importante, llevarlo a cabo durante el embarazo, así como una buena alimentación. Específicamente en el ejercicio, lo que se sugiere es hacer ejercicios de no alto impacto. Por ejemplo, a lo mejor bici de montaña, donde hay mucha vibración, correr, que es mucho golpeteo. Se puede seguir en una mujer que habitualmente hace ejercicio, hace gym, hace pesas, puede seguirlo haciendo. Lo que recomiendo siempre es quitarle un poquito de duración, un poquito de carga, un poquito de repeticiones. Vaya, que el cuerpo sienta un poquito de menos en todo, pero se puede seguir haciendo. Está bien hacer pesas, está bien hacer cardio, está bien hacer elíptica, yoga, pilates, natación. Es importante hacerlo. Con mi Los entrenamiento... hombres sí podemos hacer ejercicio, Los ¿no? hombres pueden hacer todo lo más posible para llegar tranquilos a casa y Exacto. un Y el poco sí, de amor. ansiedad. Hay que y dejarlo consentir claro, a no la- vaya a ser que a la alguno mamá. diga, no me voy a hacer ejercicio, me quedo en mi sofá tranquilamente. Gracias, sí, es importante decirlo. Qué bueno, Los hombres no seguimos con tienen el- cambios fisiológicos. Seguimos Adelante. con el pez de banca. Oye, pero dijiste algo que me voló la cabeza y te quiero preguntar si eso pasa hoy en día. O sea, todavía los hombres, hay hombres hoy en día que creen que el embarazo es una enfermedad. Sí, ¿Esto es real? Y abuelitas, ¿no? Y mujeres mismas embarazadas que creen que están en una etapa distinta de su vida donde no deben de hacer nada, no pueden viajar, no pueden trabajar y deben de estar más en cama o en casa cuidados, y la verdad es que no. Y eso es importante transmitirlo, ¿no? Porque aparte da seguridad, aparte de física, emocional, ¿no? Da una seguridad sentimental que empodera a la mujer para poder hacer una vida normal y decirle no a quien se quiera meter con ella y meterla a la cama. Porque Mm. yo, o sea, he llegado a escuchar comentarios de gente no tan allegada a mí, pero que me sorprende el sentido de, claro, es que mira, ella no puede hacer eso, ¿no? Como en plan haciéndola menos a una mujer, o sea, dándole la vuelta, el rollo de, Exacto. a ver, es que estás vaga, es que estás floja, no has hecho nada. ¿Te acuerdas que lo hemos escuchado? Me lo contó Titi. Claro. Dije, ¿cómo puede haber un hombre que piense eso? Está creando vida, me explico. Por supuesto, pero también es importante mencionar el otro lado de la moneda, ¿no? Donde estoy diciendo que la mujer puede hacer de todo, Claro. o prácticamente de todo, pero es importante también mencionar que la mujer puede sentirse cansada durante el embarazo, puede tener periodos o días donde lo que desea es tener inactividad, estar guardada en su casa. Hay que hacerle caso al cuerpo y como doctores es importante transmitirle también a la pareja y a la familia estos estados de cansancio, de hoy no quiero hacer nada, hoy me quiero quedar, ¿no? Tengo antojos, etcétera. Algunas conductas diferentes a las habituales y se vale, porque Ujú. en el embarazo se vale estar cansada y hay que fomentar ese descanso cuando se puede, por supuesto, Claro. también. Es que siento que es súper, no sé, frustrante, y te lo digo porque ya estuve en la situación 2 veces cuando estás embarazada, y a mí sí me pasó me quiero acostar todo el día y quiero dormir muchísimo y no quiero hacer nada, y sobre todo en el primer trimestre yo estaba cansada, muy cansada, Desconectada. pero hablaba con mi mamá y me decía, ay, a mí no me pasó. Sí, No claro. me pasó, y yo me fui a caminar y me fui un viaje larguísimo y ni cuenta me di que estaba embarazada. ¿Qué puedes decir de estos casos? No pienso que no sea real lo que pasó a mi mamá. ¿Qué puede decir de mi madre? ¿Qué? O sea, ¿Qué? ¿qué es Mándale un sobrehumana? mensaje a mi mamá. O sea, ¿por qué está tan La fuerte? mujer maravilla. No, pero ¿qué pasa con estos casos tan distintos? No a Sí. todas nos cae el primer trimestre de la misma forma. Es correcto, es así. Cada mujer, incluso en cada embarazo, es completamente distinto. La gran mayoría, así como una generalidad, podemos tocar el tema que cada mujer
En el primer trimestre las mujeres embarazadas habitualmente sí se sienten cansadas, si hay náuseas, si es un proceso de adaptación a un periodo de su vida nuevo, para muchas desconocido, siendo la primera vez, y muchas otras sí tienen un poquito más de energía, pueden hacer un poco más de vida, pero se vale estar cansada, se vale estar agotada, y nunca hay que compararse, ni consigo mismas en embarazos pasados, ni con la amiga, la mamá, ¿no? En este caso la mamá de Titi, que tenía mucha energía. Si Titi no, se vale, ¿no? Y hay que apoyar ese descanso, ese reposo, esa poca actividad y eventualmente tratar de incrementar esa actividad, pero es normal. Sí, pero suena muy fácil, pero es muy difícil. Luego entre las mujeres, o sea, el grupo de red, Es correcto, la de competencia. la competencia, el cómo, no sé cómo estás tú, cómo te sientes, hacer menos, hacer más. Es bien complicado. También, o sea, nosotros jugamos un papel importante en la pareja. Yo me gustaría preguntarte el cómo ves nuestro papel. ¿Realmente te sucede que los hombres suelen ir a las consultas del ginecólogo con su La gran mujer a mayoría, todas? Sí, la gran mayoría de los papás o de los esposos de las parejas, en caso de las mujeres embarazadas, asisten a las consultas. Es raro tener mujeres embarazadas donde Vamos, el papá estamos no bien. viene. Así que, Pedro, felicidades. Que estuviste ¡Eso! con nosotros Sí, sí. porque eres dueño del 50%, ¿no? Y hay que apoyar, hay que ponerse la camiseta. No sé si era el ¿Qué 50%, 50? Pepe. 80, No. 80. Esa noche yo me esforcé demasiado. Exacto. Porque sí, tanto. Titi está débil y floja para muchas cosas, ¿eh? No se crean que ustedes... ¡Qué vergüenza! Estoy cansada. No, pero es que sí, porque cuando fuimos a la primera consulta del ginecólogo, a mí me vino un sentimiento de verdad genuino de decir, joder, estos procesos tan bonitos, cuando están con la persona adecuada y estás acompañada, pero digo, joder, ¿cuántas lamentablemente habrá mamás y mujeres que lo viven solas? Sí. ¿A ti te ha tocado vivir esa etapa de con alguna mamá soltera? Claro. Existe la mamá soltera o la mamá que cursó con algún problema durante el embarazo y hay ciertas separaciones. Y nos queda apoyar, ¿no? Tratar de apoyar, encaminar, guiar un poquito y ser a veces esa figura paterna que se necesita durante el embarazo. Yo como ginecólogo hombre, ¿no? A veces nos toca hacerla y es un gusto. No nada más estamos para ver la cuestión médica, sino también la cuestión de apoyo emocional, ¿no? Psicológico, Wow. de ser una guía, a veces en el camino cuando no la hay de manera presente en casa. A mí me Claro. tocó llorar en más de una consulta con Pepe, hay que decirlo. Y te toca, pues, contener De todo. un poquillo, ¿no? Decir, tranquila. Claro. A veces de psicólogos, ¿no? También. Sí, ¿no? está Nos cañón. toca Pero ahí. eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto te toca dar malas noticias? Pues no es tan frecuente, gracias a Dios. Es una especialidad que yo creo que escogemos también los doctores que no nos gusta estar en tanto contacto con las malas noticias. Sí existe. Sabemos que en primer trimestre de 10 a 15% de las mujeres pues, perderá tristemente su bebé, no porque haya hecho algo anormal o se haya portado mal o haya tenido alguna discusión, porque es simplemente estadística, genética. Ujú. Entonces nos toca dar malas noticias, pero pasando ese primer trimestre, lo habitual es dar puras buenas noticias. Sí hay bebés que vienen mal, que vienen con síndromes genéticos, que vienen malformados, bebés que pierden la vida durante el embarazo o bebés que empiezan a desarrollarse de una manera no normal a lo largo del embarazo, pero no es lo común. Lo común es confeti, son aplausos, ¿no? Son sonrisas, pastel, brindar, ¿no? Dar puras buenas noticias y eso se disfruta en esta especialidad mucho. Y en las etapas del embarazo, ahorita que tenemos un familiar que está embarazada, no se puede decir, ¿no? No, lo voy a cortar. No, Vale, pues pasa nada. Ya Lo habrá voy a esa cortar. información. Bueno, es un familiar mío, de mi pueblo, ¿vale? Me gustaría preguntarte algo que siempre he pensado. ¿Cuál crees tú que es la mejor etapa y la peor de un embarazo? Difícil, el primer trimestre, sí es difícil, hay que reconocerlo. La verdad es que la gran mayoría de las mujeres, no la pasa bien en ese primer trimestre, en esa fase de adaptación. ¿Ves, mamá? Sí, muy normal. Hay mujeres, la verdad es que están radiantes, están felices, pero no es el común denominador. Ok. El común denominador es que sea un trimestre cansado, tedioso, a veces un poquito largo y con ciertas preocupaciones, como lo que estaba platicando hace un momento. Después viene el segundo trimestre y la parte inicial del tercer trimestre que le llamamos luna de miel del embarazo, porque es una etapa fabulosa donde la mujer se siente cómoda, se siente tranquila, ya siente los movimientos de su bebé, entonces tiene energía, puede viajar, se puede sentir tranquila y es un momento muy pleno de disfrutar, de viajar, de pasear, de comprar cosas para el bebé, de organizar la casa, etcétera. Y después viene la última parte del embarazo, la fase final del tercer trimestre, donde no es fácil. La mujer ya está un poquito más grande, el abdomen ya le estorba un poco, ¿no? Se hacen como dos personas. Por un lado está la panza y por el otro lado estoy yo. Cuando estoy acostada y quiero cambiar de posición con mis manos, tengo que cambiar la posición del abdomen. No me puedo abrochar las agujetas de los zapatos porque no llego.
la comida me entra muy poco porque me lleno muy rápido, entonces es una fase un poquito tediosa también, y entra un poquito la ansiedad de la última parte, de cuándo van a ser, si estoy sintiendo lo que debo de sentir, si me voy a dar cuenta cuando sea el día del nacimiento. Y ¿Y qué tienes que pues, decirles? francamente, siempre les digo, no tienes que buscar tú el trabajo de parto te va a encontrar, ¿no? Es algo súper, súper intenso, súper notable, en donde no hay mujer que no se dé cuenta. Pero- Entonces, tranquila. Ay, o sea, igual me voy a adelantar tantito y ahorita nos regresamos. Es muy... ay, no sé, sí da mucha ansiedad el decir, estoy teniendo estas contracciones, porque ya cuando estás como finalizando el término, estás teniendo contracciones que no duelen, o algunas sí duelen, o de repente duele un chorro. Claro. ¿Cómo? O sea, y dices, no, ya, hospital. O sea, cuando sientes la primera contracción, se te pone el panza que, Ya no, te que ya quieres. quieres salir, le dices a tu marido o le dices a la persona que te va a llevar al hospital, Y buen en día. este momento me tengo que ir al hospital y no hay duda, estoy Claro. empezando trabajo de parto. ¿Qué le dices a todas las mujeres que somos ansiosas Claro. como yo y no podemos esperar Por más? supuesto, la verdad es que no es que tú eras o seas ansiosa, Titi. Todas las mujeres pasan por este estado, es normal, es un estado de cuidar algo muy importante, que es mi bebé, mi cuerpo, el trabajo de parto, y estoy a punto de dar vida, ¿no? De sacar vida de mí, entonces es normal. Es importante tener contacto estrecho, ¿no? Que la mujer embarazada y su pareja sepan que el ginecólogo está a la distancia de a lo mejor una llamada, de un WhatsApp, o de incluso poder llegar o llamar al consultorio en todo momento para expresar sus dudas. Pero el trabajo de parto es la presencia de contracciones no esporádicas, no a veces, no 3 ahorita y después horas de no. Es la presencia de contracciones rítmicas, regulares, que generan cierta intensidad distinta a la intensidad, la frecuencia y la duración de contracciones que ha tenido a lo largo de las últimas semanas del embarazo. No hay que Ok. correr en la primera contracción, hay que esperar la presencia de contracciones rítmicas. Rítmicas significa que no se van, que están ahí, que no se van, que no son como las de Braxton Hicks conocidas, que son estos ensayos que el cuerpo va haciendo, el útero se va contrayendo en las últimas semanas, sino contracciones rítmicas, regulares, o sea que adquieren cierto patrón y que tienen una intensidad distinta a la que han tenido en la última etapa del embarazo, donde no duelen, no tienen patrón, no tienen ritmicidad. Estas sí entran a ser cada X tiempo con cierta intensidad, y que a través del tiempo son más y más intensas y no se quitan. Es sumamente evidente. Ok. Oye, ¿y hay algo médicamente hablando de que hayamos avanzado en algunas cosas que a lo mejor dices, "Fua, esto no lo sabe la gente", y esto, porque claro, tú como doctor tienes que estar empapado de todo lo que sucede al día, ¿no? Los avances médicos. Claro. ¿Hay algo que hayamos, no sé, Pues el mejorado? estructural, el estudio Claro. estructural, antes no lo Eso no lo hacían. hacían. Por supuesto, el diagnóstico prenatal hoy por hoy está sumamente avanzado. Hacemos un estudio entre la semana 11 y las 13 con 6 días, en donde sabemos que genéticamente un bebé viene sano, y después hacemos un estudio estructural anatómico. Ya sabemos que un bebé viene genéticamente sano, pero ver que venga completamente bien formado, ¿no? Pero- O si tiene alguna malformación hacia la semana 22, 24. ¿Cómo Ok. es un estudio estructural, Pepe? Porque la Claro. gente dice, pues sí, qué padre que me lo vayan a hacer. ¿Haces tú un estudio estructural? ¿Cómo se hace? Sí, los estudios estructurales, tanto del primer trimestre como el del segundo trimestre, o sea, el genético y el estructural, Ujú. mandamos a las mujeres embarazadas con un subespecialista. Todos hacen la carrera de ginecología y obstetricia, y después hay una subespecialidad en esta especialidad que se llama medicina materno-fetal, y ellos son los que están calificados, autorizados y competentes para llevar a cabo este estudio. En cuanto al estudio del primer trimestre, el genético, el estudio consta de un ultrasonido a través del abdomen. Raras veces se hacen mediciones a través de vagina. Son ultrasonidos que se hacen a través del abdomen, donde se miden ciertos patrones que los bebés tienen, ciertas estructuras que confirman o descartan la presencia o la posibilidad de un bebé genéticamente anormal. Asimismo, en ese estudio se saca sangre de la mamá. Es un estudio no invasivo, donde se saca sangre de la mamá, se aísla una parte, unas sustancias, Ujú. unas proteínas que están circulando en la sangre de mamá, pero son de bebé, procedentes de la placenta, y esta información se procesa genéticamente, y junto con el ultrasonido podemos saber los riesgos, ya sean altos, bajos o moderados, para tener tanto un bebé sano como un bebé genéticamente enfermo. Y ese es el estudio del primer trimestre. En cuanto al estudio estructural, anatómico, que es el del segundo trimestre, solamente consta de un ultrasonido, igual hecho por un médico materno-fetal,
entre la semana, se puede hacer desde la semana 18 hasta las 24. Habitualmente nos gusta y les gusta a ellos hacerlos entre la semana 22 y 24. Y es un estudio igual abdominal con ultrasonido a través del abdomen de mamá, donde se hacen múltiples medidas y se revisa toda la anatomía, que tenga 2 ojos, 2 orejas, nariz, boca, que no haya labio y paladar hendido, sobre todo la anatomía cardíaca, la fisiología cardíaca y la anatomía del sistema nervioso central, que tenga 2 riñones, 2 extremidades superiores, 2 inferiores, etcétera. Toda la anatomía fetal para estar tranquilos que estamos ante la presencia de un bebé tanto genéticamente como estructuralmente sano. Uf, Ok. ya puedes ver todo. Sí, se Pero puede ahí, ver ahí mucho. no podías ver que mi acento, digo, que mi hijo pueda tener acento español y decir tantas tonterías como No, ni dice. ver, Ahí ni no- ver el color de pelo, los ojos. si Nada, tiene ¿verdad? No, no. bigote o viene Qué con lástima. ballerina. Que sea tan eso piqui no. como su madre o que tenga Claro, el carácter de su no. madre, ahí no se ve. Uy, no, ojalá lo podríamos ver, ¿no? Digo, estoy- Ojalá lo O del tuviera. papá, Titi. la ciencia no ha Del avanzado papá. tanto, pero todavía hay un área de oportunidad. No, pero Gracias, es Pedro. que ese examen o ese momento se pasa muy mal. Tengo que decirlo se que pasa como mal. padre hay unos silencios y hay unos momentos que dices, como que te pone entredicho ciertas creencias que puedes llegar a tener. O sea, digo, jue, estoy ahí, digo, pero si está genéticamente, como dices tú, anormal o que no tiene algo que, oye, ¿cómo vamos a afrontarlo? O sea, como que hay muchos miedos Claro. en ese momento, en ese estudio, que hay tantos silencios porque se toma tanto tiempo para medir hasta el Sí. cráneo. Yo recuerdo hasta La la nariz. nariz, Exacto, el es una diámetro de la prueba nariz, los ojos, de oreja a oreja. O sea, que personalmente como paciente es de te dar la mano y dices, "Oh". Bueno, de hecho ahí es donde pues sí se suele constatar el sexo del bebé, ¿no? Sí, es, digamos, la primera vez o el primer tiempo que a través de un ultrasonido se puede tener una sospecha grande ya, a lo mejor un 80 o 90% del género o el sexo fetal. ¿A poco se pueden equivocar en esto? Sí, es una etapa todavía muy temprana donde lo que el médico materno fetal ve es una cosa que se llama tubérculo genital, que es la parte que está diferenciándose en los genitales. Todavía como tal no se pueden ver genitales y no se ve ese esbozo genital. Entonces, en ocasiones, sí hay equivocaciones. Pues se Yo pueden creo que equivocar. es Mira, muy común, ¿no? sí. Encontrar o que lleguen parejas al consultorio con Sí. 16 semanas, donde ya se Sí. puede tener un 100%, una certeza completa, porque ya están formados los genitales, Sí. que vienen pensando que el bebé es un género y Ujú. de pronto es Es otro. el otro. No, es el Sí. caso Wendy, o sea, luego se confundieron, o sea, ¿no? Sucede. Sucede de cuando eres más. Sí, hombre, sí suele pasar. Es Oye, correcto. y una pregunta que es Sí. un poco, o sea, tú dime si me quieres contestar o no. Perdón, es que a veces tengo estos momentos. Muy por favor. tonto, Pedro No, pues Prieto, sí, pues, perdónenlo. bueno, se confundieron, pero luego ya encontró bien. Bueno, da igual. En ese estudio, cuando van a ver cómo está genéticamente un bebé, ¿te ha pasado o suele pasar que a lo mejor la pareja, los papás no quieren continuar con el embarazo y deciden abortar o no continuar? ¿Eso es médicamente posible? ¿Se puede dejar que pase? No sé. Claro, es una buena pregunta y sí, la respuesta es sí es médicamente posible. De hecho, para eso se ofrece ese estudio, para tomar medidas, ¿no? Si un bebé resulta el estudio con un resultado no favorable para alguna alteración genética, alguna enfermedad, Ujú. nuestra obligación es informar a la Claro. pareja, por supuesto. A veces hacemos consejo genético, quiere decir, mandamos con un genetista para platicar del alcance de la enfermedad, de qué consta la enfermedad, de cómo va a ser este ser humano, qué posibilidades tiene tanto de vivir a lo largo del embarazo o fallecer durante la etapa del embarazo, fallecer in útero, nacer vivo y qué expectativas tiene durante la vida, tanto en la niñez, la adultez, la adolescencia, etcétera. Y por supuesto, la ley en México hoy, antes de la semana 12, permite que interrumpamos el desarrollo de un embarazo cuando un bebé genéticamente es un bebé no sano. Antes de la semana 12. Antes de la semana 12, en la Ciudad de México es legal, cada estado tiene distintas leyes, pero en México así es. No así en un estudio anatómicamente anormal del segundo trimestre, donde si resulta haber alguna alteración anatómica, estructural leve, no pasa nada, pero si es importante, si es algo más profundo, es un dilema, ¿no? Son temas difíciles donde en México no es legal interrumpir, pero bueno, por lo menos se informa a la pareja ante qué están, qué posibilidades hay y nos preparamos para el momento del nacimiento, ¿no? Tener la atención inmediata más precisa que ese recién nacido necesita para tener
pues las mejores oportunidades. Uf, qué Ay, difícil, Pepe, ¿no? sí, Como que- doctor también dar esa Muy contención difícil. para que tome una decisión, Claro. ¿no? O Y sea, ahorita te quería preguntar el rollo Qué de, difícil. estamos viendo en redes sociales y estamos viendo en todas partes que cada vez se está abriendo más la, pues no sé, la diversidad de cómo tener a tu bebé. Sí. O sea, ahorita Las está mucho posibilidades. el tener un bebé en agua, tener un bebé en silla, tener un bebé en la playa, he visto videos. Claro. ¿Qué de pue- paracaidismo. No, es que hay de todo, ¿no? Colgada Este de parto un natural, árbol. el llamado Claro. parto natural en una alberca. Parto Exacto. natural, respetado, etcétera. Ajá. El parto respetado. ¿Qué Sí. opinas de eso? Sí. La verdad es que estoy completamente a favor del parto respetado. Creo que es un derecho que tiene la mujer embarazada y su pareja de ser escuchados, ser respetados, que se lleve a cabo su voluntad, por supuesto. Lo que siempre digo y lo más importante que transmito en las consultas es lo más importante siempre va a ser tu salud, o sea, de mamá Ujú. y de bebé, la salud del binomio, el estado de bienestar. Nuestra obligación como médicos, como obstetras, es estar seguros que hay un estado de bienestar tanto materno como fetal. De ahí en adelante, el trabajo de parto es algo que ocurre con nuestra presencia o sin nuestra presencia. Es un proceso natural que eventualmente la mujer o el bebé, porque no sabemos quién lo inicia, va a iniciar de forma espontánea. Haya pediatra o no haya pediatra, haya ginecólogo presente o no haya ginecólogo presente, la mujer esté en un hospital o en un centro de nacimientos o no lo esté. Es un proceso que empieza y culmina solo. Y nuestra obligación simplemente es ver que mamá y bebé lo estén haciendo bien, que todo esté bien, que este trenecito vaya siempre encima de la vía y si no, volverlo a su cauce y volverlo a su cauce y volverlo a su cauce. De tal manera que si la mujer quiere transcurrir ese evento fisiológico, natural, parada, sentada, en cuclillas o en la posición que ella se sienta cómoda, hay que favorecerlo. Eso se refiere al parto humanizado, el parto natural, que si tiene hambre, no tiene por qué tener ayuno. Incluso cuando hacemos cesáreas de emergencia, ponemos bloqueos epidurales, o sea, no necesitamos que la mamá Ujú. tenga un reflejo de deglutir o de no deglutir, porque no está dormida, está completamente consciente, entonces puede entrar a una cesárea, habido comido o habiendo comido hace poquito o tomado líquidos. Ujú. Muchas veces tenemos mamás que están haciendo su vida y de pronto tienen una ruptura de membrana, sale líquido amniótico con una coloración anormal, le decimos corre al hospital, es una urgencia o hay sangrado y las operamos como estaban, en las condiciones que estaban. Si habían comido, habían tomado líquidos, estaban haciendo cualquier tipo de actividad, lo podemos hacer. Entonces, en el trabajo respetado, en el trabajo de parto respetado, humanizado, favorecemos la alimentación, el beber líquidos, el no tener a la mamá en reposo en todo momento, sino que se sienta cómoda. Ella es quien está pasando por este trabajo de parto, este camino empedrado de terracería, que no es fácil, sino que ella adquiera la posición que le favorece más, que haga las actividades que más le favorecen, que si quiere escuchar música o estar con su pareja o con su mamá o con algún ser querido que le da paz, que le da seguridad, poderlo ofrecer. Si le conviene tener más luz o menos luz, también poderlo ofrecer. Si quiere tener agua, el agua ha mostrado a través del tiempo que es una herramienta muy favorable para quitar el dolor, para contener. Spa, ¿qué significa la palabra spa? En todos los spas, que todos hemos ido a un spa o sabemos lo que es. Spa significa spiritual per aqua, o sea, el agua nos convierte en espirituales, nos conecta, nos hace tener introspección, nos da paz, nos da tranquilidad. Todos hemos estado nerviosos ante un día complicado, donde tuvimos algún problema, y el darnos solamente un baño nos relaja, nos conecta con nosotros mismos. Entonces es importante favorecerlo durante el trabajo de parto. Y específicamente el nacimiento en agua, en México no está normado, no está autorizado. En algunos países sí lo está. Los colegios en México no lo autorizan. Está aprobado en la gran mayoría del mundo para la primera fase del trabajo de parto, que es ese proceso donde están las contracciones y el cuerpo de la mujer está borrando y dilatando, ¿no? Esa dilatación, pero para el nacimiento, la expulsión del bebé, en este momento no está autorizado, ¿no? Aunque se hace mucho, no está autorizado. Yo siempre favorezco que haya la presencia de agua y si la mamá lo quiere usar para su beneficio, es una herramienta excelente. Ok, pero no en casa, no en plan ello. O sea, eso no está autorizado. Es que lo he visto algún famosillo que lo ha hecho así en una alberquita y hace ¡pum! Y sale ahí la alberquita, el niño nadando y tal. Claro, ¿no? O sea, Es recordar que lo más importante es el estado de bienestar, tanto de Sí, mamá sí. como bebé. Y eso es difícil, a mi gusto y al gusto de todos los colegios y estudios que hay, es difícil poderlo asegurar en un ambiente de casa, ¿no? Se puede llevar a cabo en un hospital, en un centro de nacimientos que tenga todo para reaccionar en el momento que haya que hacerlo. Si no hay que hacerlo, ok, pero si es que se necesita una reacción, estar en un lugar apto
donde se puede llevar a cabo una reacción rápida. Es que justamente a eso iba. O sea, a mí cuando me preguntan como, oye, Titi, se me antoja esto. No sé por qué me preguntarían a mí, pero me lo preguntan. Se me antoja tener un parto en agua. Yo digo, es que a mí me daba mucho trip el rollo de en cualquier momento se convierte en una emergencia. Por supuesto. O sea, el estar pariendo puede pasar medio segundo y estar lejos de un hospital, estar lejos de un médico. Creo que es nada más subirle el riesgo a tu trabajo de parto. Correcto. ¿No? Per se el trabajo de parto ya tiene sus propios riesgos como para agregarle más. Ahorita platicabas de la distancia que puede haber de la casa o de algún lugar donde no esté preparado para una respuesta rápida. El correr a un hospital puede ser lejos, incluso a veces es lejos de la sala de partos al quirófano. O sea, a veces tenemos urgencias tan grandes, tan urgentes, que el correr de la sala de partos al quirófano, que son a veces 2 o 3 metros, se nos hace eterno. Entonces, ¿Y cuáles crees que sean los riesgos más grandes o más importantes que corre una mujer en un trabajo de parto? Básicamente las hemorragias son algo que nos preocupan y también los riesgos que corre el bebé, ¿no? Que es perder la vida en el trabajo de parto. Hay bebés que están listos para el trabajo de parto, no sabemos por qué, pero hay bebés que no están listos, placentas que no son aptas para el trabajo de parto. Son aptas para llevar un bebé a término, a llevarlo hacia semana 37, cuando un bebé está listo para nacer, pero no para el día del maratón, como todos, ¿no? A veces nos entrenamos para una prueba y durante el entrenamiento somos buenos, somos fuertes, la podemos llevar a cabo, pero el día de la prueba, el día del maratón, nos cansamos, nos duele la rodilla, se nos mete una piedrita al zapato y no podemos continuar. Y entonces eso hace que el trabajo de parto tenga que terminar por otra vía, por una cesárea, a veces de urgencia, y tenemos que estar capacitados y con todo el material, tanto material como personal, para reaccionar y poder resolver este problema. Tengo la pregunta estrella del podcast. Por favor, adelante. Ahí va, y todo el mundo va a estar conmigo. ¿Qué de cierto hay en los ginecólogos que la cesárea que hacen es meramente necesaria y Claro. cuánto de repente la aplican simplemente para subirle un poquito el precio al costo del parto? Muy buena pregunta, Pedro. La verdad es que no todos los ginecólogos cobramos más por una cesárea. En lo personal, yo cobro igual por un parto que por una cesárea. Debería de ser... Hubiera sabido, Pepe, Dios mío. Y ahí me tienes ahí sacando yo Claro, al niño. claro. Hubiéramos cortado y pegamos Y listo, eso. ¿no? Rápido. ¿No? Nos vamos todos a Bueno, desayunar. espérate, estamos y hablando el listo. doctor y yo. Espérate, ahorita qué opinas, ahorita opina. Francamente, yo así lo hago. Ok, no, bro. Incluso considero que debería ser mucho más caro el atender un parto que una cesárea, porque una cesárea, la verdad es que trabajamos 1 hora, 50 minutos es lo que nos toma hacer una cesárea, y nos vamos a nuestras actividades, tanto personales, familiares, profesionales, laborales, cosas que nos van a dejar a lo mejor más dinero, y el trabajo de parto pues lleva a veces 20 horas, 15 horas, 10 horas, o sea, es mucho más trabajo un parto vaginal que una cesárea. Más bien, pienso yo, que puede estar esto en el mundo, porque está en el mundo cambiado. Debería de haber, la Organización Mundial de la Salud refiere que del 100% de mujeres embarazadas, alrededor del 85% de ellas debería de concluir su embarazo a través de un parto vaginal. Y hoy por hoy los números alrededor del mundo están totalmente volteados. No, Tal vez- 80% son cesáreas. Tal vez en este momento no 80%, sí ha habido a lo largo del tiempo 80%. En este momento hay como una tendencia mundial nuevamente a regresar al parto, que algunos países están más aplicados, otros menos, y de estos países algunos hospitales y médicos están mucho más comprometidos con esta manera natural de parir, pero sigue volteado, ¿no? Sigue el porcentaje mayor inclinado hacia las cesáreas versus el parto. Ay, Pienso Dios. más que económico, es una cuestión de practicidad, de tiempos, de programación. El parto pudiera ser que en este momento yo reciba ahorita una llamada o un mensaje de una mujer que está en trabajo de parto. Es algo que yo no tenía contemplado. Yo tenía contemplado venir con ustedes a esta plática, pero de pronto me saca de esta plática, me saca de una graduación de algún hijo, de la boda de algún familiar, de un ser querido, de algún viaje, me hace regresar a un trabajo de parto, y la cesárea no. Es algo que yo sé cuándo va a ocurrir, a qué horas va a ocurrir, a qué horas llego al hospital y a qué horas termino. Entonces puede ser más práctica, y entonces pienso que eso ha hecho ¿no? esta vuelta de porcentajes a favor de la cesárea malamente, ¿no? Porque todos estudiamos obstetricia, esto sabiendo que el trabajo de parto es lo que debe de ocurrir, lo natural y lo largo. O Y sea, así que es. en la carrera les enseñan más que la cesárea es como una opción secundaria, o sea, como opción 100%, B, 100%. siempre dando prioridad a que el parto sea natural de Por forma supuesto, vaginal. Por supuesto, ¿no? La mujer está hecha para parir, y antes que
la cesárea tiene una historia, ¿no? Está documentado cuándo empezó, quién la empezó, cómo se empezaron a hacer, por qué se empezaron a hacer. Antes las mujeres pues daban a luz o parían a través de la vagina, ¿no? Los bebés nacíamos a través de la vagina y nació o surgió este concepto de cesárea para resolver una cuestión donde un embarazo, un bebé no puede nacer a través de la vagina. Entonces, para resolver, es como la llave que abre la puerta atorada. ¿Ok? Si la puerta se atora, ¿no? Se trasrosca la tapa, tenemos esta herramienta que es excelente, es la mejor, es una bendición que existe, que se ha ido perfeccionando la técnica, pero para resolver una cuestión donde un bebé, ya sea por una indicación materna o fetal, no puede nacer por vía vaginal, pero nunca debe de ser la opción inicial. Existe una cosa que se llama cesárea electiva, que es que la mujer embarazada, junto con su pareja, toman la decisión de no querer pasar a través de un trabajo de parto, no querer vivir un parto vaginal por miedo, por ideología, por practicidad, por tiempos, por lo que sea, y estamos obligados como obstetras, después de la semana 37, a brindar esta posibilidad de un parto o de un nacimiento, quiero decir, a través de cesárea. Ay, Y la Pepe, última pero- palabra la tiene la mujer, ¿no? O sea, no Siempre. puede decidir siempre el ginecólogo, a lo mejor en un momento de parto en el que él decida, oye, va a ser una cesárea. Si la mujer dice no, médicamente también el doctor toma un segundo lugar, o sí puede tomar una decisión médica de, oye, por tu salud creo que es necesario. Creo que es importante siempre tener confianza, tener esta compliance médico-paciente, la confianza de que los pacientes confíen en el médico y el médico saber expresar esta parte médica que nosotros estudiamos para transmitirla y juntos los tres, tanto papá, mamá como obstetra, tomar una decisión informada, explicada del por qué debe de ser llevada a cabo alguna medida, ¿no? Un parto o una cesárea, ¿no? Sí, para Ay, yo diferenciar aquí- justo sí, eso, claro, ¿no? Si lo ves Justo- con el latáfono así, tú dando el parto, no, ahí no te fías del ginecólogo. Oye, sí, pero crédito, ¿no? No, yo... Es que sí es una gran pregunta. Aquí lo hemos hablado, ¿verdad? Sí, y la justo. gente, y no solamente en México, en Latinoamérica, lo han dicho muchas veces que sí han tenido que aplicar cesárea. Nosotros tenemos ese indicio, ¿no? De que a lo mejor el primer embarazo quizás podía haber sido natural. Y siempre nos quedó esa duda, y siempre nos quedará, ¿no? Pero pues es un tema que muchas mujeres tienen y que también, sobre todo si eres mamá primeriza, siento que te da como más vergüenza el decir, no, yo creo que así, ¿no? O sea, como Claro, que no estás empoderada. no. Muchas mujeres Justo. llegan empoderadas al segundo, saben que las cosas no se hicieron de la mejor manera o hubieran querido que fueran de otra manera y no saben ni por qué. Muchas mujeres les Exacto. preguntamos, ¿por qué tu nacimiento previo fue cesárea? No No, sé, es tu simplemente caso. mi doctor Mi me caso. dijo que me tenía que operar y pues no, estaba yo ante un experto, alguien en quien supuestamente confiaba y fue cesárea, pero no se explicó. Entonces queda ahí una laguna importante, una duda en la Ujú. pareja del por qué, del cómo. Pero bueno, Sí. gracias a Dios existe un rubro que se llama parto vaginal después de cesárea, que Eso. ustedes son ¡Guau! expertos, ¿no? En No. ese tema. Entremos en ese tema que Suéltate me eso, porque urge. es un- La gente hasta la fecha me dice que no es cierto que pude tener un parto natural después de tener una cesárea. ¿Qué se puede, qué no se puede? Claro. ¿Es real que muchas mujeres lo logramos o qué pasa con esto? ¿Se Sí. puede tener un parto natural después de una cesárea? Claro, claro que se puede. Es un capítulo entero en los libros de obstetricia, ¿no? Que así se llama, parto vaginal después de cesárea en español. Por supuesto, se trata de una mujer que antes estuvo embarazada y concluyó su embarazo a través de una cesárea y no de un parto. Y en este segundo embarazo estamos intentando que el embarazo termine o culmine a través de un parto vaginal. Sí se puede, existe. Ujú. Simplemente es importante escoger bien a la candidata. No todas las mujeres que tienen antecedentes de cesárea pueden concluir su siguiente embarazo a través de un parto vaginal. Tienen que haber ciertos requisitos. El bebé tiene que estar de cabeza, idealmente no inducir ese trabajo de parto, sino que el trabajo de parto empiece en forma espontánea, que el peso del bebé, el tamaño del bebé con respecto a la madre tengan buena relación, o sea, pensemos que tenemos una alta posibilidad de culminar en parto, que hayan pasado entre 18 y 24 meses de la cesárea al día del intento del parto, que la herida o la zona de la herida de la cesárea previa, la cicatriz, quiero decir, no sea dolorosa, no esté delgada cuando la vemos en un ultrasonido. En fin, son ciertos requisitos que sí se deben de cumplir para poder decir esta mujer sí es candidata a una prueba de trabajo de parto después de cesárea. Yo en lo personal, mi primer hijo fue cesárea. En ese entonces estábamos con otro ginecólogo y no se trata de decir si estuvo bien o estuvo mal, simplemente mi esposa fue operada, se hizo una cesárea, no lo juzgamos, en ese momento yo era ya ginecólogo, pero ese día era papá y hicimos lo que el médico indicó.
porque es importante confiar en el doctor. Justo en ese día no es el día para cuestionarlo, para el día de tratar de cambiar manejo, sino eso es tarea de la pareja, o sea, del papá y mamá a lo largo del embarazo. Y el día del nacimiento, confiar y soltar y decir, estoy con la persona indicada, Claro. me logré conectar, tengo su confianza, nos sentimos bien con él y lo que diga ese día lo voy a hacer porque él es el profesional. Claro. Pero bueno, terminamos a través de cesárea. Y después tuvimos 2 embarazos más, donde mis hijas nacieron a través de parto vaginal. O sea, sí se puede, no es que yo lo haya logrado, ustedes también lo lograron y muchas parejas lo logran. Mucha gente viene conmigo, por ejemplo, porque saben que lo hago. No lo hago arriesgado, no lo hago hippie, no lo hago para colgarme la medalla de lo logré. Simplemente escojo bien a las candidatas y cuando no se puede, aunque hayas venido conmigo pidiendo lo que tu amiga sí logró tener, que es el parto vaginal después de cesárea, si tú no eres candidata, mi obligación, y siempre lo hago, es ser sincero y cuidar a mamá y bebé, decir, contigo no lo podemos hacer, pero con muchas mamás sí se puede y pues, mucha gente lo ha logrado. Ay, Pepe, pero yo tuve mucho miedo y, o sea, es importante decirlo que hasta el final, yo te decía, es que me da mucho miedo tener un desgarre Claro. y que esa cicatriz de pronto no resista y que hasta luego. Y tú me decías, es que te vas a enterar, tú lo vas a saber. Y yo decía, es que no confío en mí, soy muy chillona. O sea, entra obviamente toda esta duda de decir, no sé qué se siente romperse un brazo si nunca me lo he roto, ¿no? Entonces, como ese rollo, más otra vez, perdón, mi mamá si está viendo esto, que seguro sí lo está viendo, pero me decía, es que no quiero que corras ningún riesgo. Y con toda la razón, me decía, mejor que te programen ya. Si ya fue una cesárea, mejor que te programen. Incluso te fuimos a ver y como que meter esa calma de no es 100% seguro, pero tampoco estás en tanto riesgo. Esto fue lo que nos dijiste tú todo el tiempo de si quieres te programo, pero si tú quieres tener o sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja el riesgo y qué tanto riesgo corres tú? Claro. Importante hacer esta mención. A veces la mujer embarazada y su pareja diferencian un poquito el deseo o los resultados con respecto al ginecólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la pareja tiene éxito, si todo sale bien, tanto con la mamá, con el bebé, etcétera, el ginecólogo también tuvo éxito. O sea, vamos de la mano. Cuando tenemos un caso malo, un resultado no favorable, estamos metidos en el tema, ¿no? Y tenemos un caso que no es bueno, que van a hablar a lo mejor mal de nosotros, que vamos a tener un mal resultado, nos vamos a sentir mal porque tenemos una ética profesional, una moral médica, donde vamos a decir, hijo, le hice las cosas mal, no resultó bien. Entonces vamos metidos. Entonces el tener un buen resultado, que el binomio mamá-bebé, por supuesto, pareja, tengan un buen resultado, es un buen resultado para nosotros. Entonces nunca queremos hacer las cosas mal, no tanto... a lo mejor no nada más pensando en no dañar, que es una premisa importante en la medicina. Primero es no dañar, pero también para tener un buen resultado tanto de los pacientes como de nosotros mismos. Entonces, siempre nos cuidamos también. Siempre, cuando yo sugiero, puedes tener un parto vaginal y me dicen, oye, pero si se rompe y la familia está preocupada que el útero se vaya a romper y que el bebé pueda perder la vida o la mamá, por supuesto, yo también estoy metido ahí. Entonces, yo no voy a correr un riesgo, no voy a hacer que la mamá y el bebé corran un riesgo que no está documentado, que no está estudiado, en donde yo no estoy eligiendo a esa mujer en específico para someterla a este procedimiento en específico, donde sé que tenemos mucho más probabilidades de lograrlo de una manera sana, que todo salga bien, a cuando pensamos que algo no va a salir bien. Si no, no lo hago, porque no nada más es, bueno, le fue mal, yo me regreso a mi casa con mi familia, a mí me va bien. No, yo me llevo esa carga negativa, me llevo ese dolor conmigo, estoy metido en un caso difícil, entonces siempre intentamos que el resultado sea bueno y cuando lo sugerimos es porque estamos indicando esto en una mamá que estamos eligiendo de una manera correcta, que está cumpliendo con los requisitos. El riesgo de ruptura uterina después de cesárea en una mamá bien escogida es menos del 1%. Estamos hablando que de 100, menos de una va a romper el útero cuando la escogemos bien. Si la escogemos mal, elevamos ese riesgo a mucho, ¿no? Sin tener un número real. Pero si la escogemos mal, estamos ante un riesgo, ante una negligencia. Pero bien escogida, como te fue a ti, Titi, lo lograste sano, lo lograste bien. Y como obstetras tenemos que estar pegados viendo que todo ese caminito que sabemos que vamos a recorrer, se recorre de una manera sana, que no tengamos datos rojos, alarmas, cosas que nos puedan decir, ¿no? Pensábamos que era candidata, pensábamos que se iba a lograr, pero de repente, esto ya no es posible y tener que cambiar el plan. Nunca se logra el parto hasta que el bebé está fuera.
siempre es una pregunta importante, ¿no? 7 centímetros, 8 centímetros. Me refiero a mujeres con antecedentes de cesárea y sin. El parto culmina hasta que el bebé está fuera. Muchas veces tenemos que detener ese trabajo de parto y terminar por cesárea. A veces programamos a una mamá porque no puede ni siquiera someterse a la prueba de trabajo de parto, a empezar trabajo de parto, pero muchas otras veces llegamos a 10 centímetros de dilatación, a la fase de pujo, donde a veces le vemos la cabeza al bebé a través de la vagina de la mamá y tenemos que interrumpir el embarazo a través de cesárea porque no se logra el parto por múltiples cosas. Y es así, siempre debemos de transmitir que no se logra el parto hasta que el bebé está fuera. Aunque ya estamos a punto, no se ha culminado y hasta que el bebé sale, entonces se logró. Okay. Oye, además, yo tengo una frase que dijiste a Titi que me quedó clave, que iba a ir todo bien, y es que Titi es pélvicamente útil. Me dijiste. Es correcto, se llama pelvis útil. Es lo primero que pensé yo cuando la conocí. Yo no sé cómo vean esto, pero mi pelvis útil sí es. Sí. No, es muy útil, me queda claro. Yo desde que la vi dije, es pélvicamente útil. Mi subtexto de animal de caverna dije... Ya está, ya encontré con quién. O sea, ya encontré. No, pero si debe haber una conexión. Ese pelvis. Siempre lo supe. Sí, es un término médico que tenemos en obstetricia. Está increíble. Donde hacemos una valoración a través de los dedos, hacemos un tacto vaginal y medimos ciertos diámetros de la pelvis con respecto a la cabeza del bebé y sabemos si la pelvis de esta mujer es una pelvis útil para trabajo de parto o es una pelvis no útil. O sea, desde ese momento puedes saber. Claro, y una pelvis no útil no vale la pena ni siquiera de someter a la mamá a trabajo de parto porque sabemos que no se va a lograr. ¿Y cuál sería una medición de una pelvis no útil? Claro, agarramos los dedos y tocamos, hacemos un tacto vaginal, que es introducir 2 dedos dentro de la vagina y tocamos ciertas protuberancias óseas de una cosa que se llaman estrechos de la pelvis. O sea, la anatomía de la pelvis materna, femenina, tiene ciertos estrechos que los tocamos y tenemos como una medida directa pero indirecta a través de los dedos de cada quien, un poco subjetiva, en donde tocamos y vemos si va a pasar o no la cabeza de un bebé por ahí. Si es una pelvis. Hay pelvis que son de forma de corazón, hay pelvis que son de formas ovaladas, pelvis de formas redondas. Entonces eso cae en la clasificación de pelvis útil para trabajo de parto o pelvis no útil. Y una pelvis útil siempre debemos de someter a la mamá a trabajo de parto, porque la gran mayoría lo logramos. Una pelvis no útil rara vez va a lograr un parto. Está costando de mi historial amoroso no va a estar hablando, Pepe? O sea, he viajado mucho, pero no había ocasión. Pura pelvis no útil, Estoy Pedro. intentando tener mentalidad de persona madura en estas conversaciones. Dios mío santo, Pedro. No sé por qué tengo que meter un chistecito, pues pero no sé, para no, porque me da tensión, cosa. Porque o sea, a mí, tú lo viste desde la primera consulta, está muy chistoso muchas situaciones que digo, joder, tú porque eres serio, pero también entras a la broma. Pero, joder, me acuerdo el primer día ahí haciendo el historial de, a ver, ¿hay alguien que tenga enfermedades mentales de tu familia? Entonces, claro, yo porque conozco algo, pero de repente, pues hubo cosas de, no, pues me pasó que mi tío, que mi tía, que no sé qué. Digo, joder, Dios mío, pues sí que están mal. Los míos, pues son diabéticos, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, como mucho, uno es zurdo, o sea. ¿Te acuerdas que te llegaste a hacer una broma de alguien ronca? Sí, no te preocupes, y somos primos además. Ya con eso. Ya con eso, ¿crees que va a salir bien? O sea. Porque sí hay muchas situaciones y preguntas muy raras. Oye, pero hablando de eso, ¿es cierto que los hombres tienen síntomas de embarazo? Hay hombres que tienen síntomas y hombres ¿Por qué? no. Esto no es mito, esto es no, real. No es mito. Sucede, no sucede en todos los casos. Hay teorías donde las hormonas que la mamá eleva durante el embarazo, que solamente se elevan a esos valores y algunas de ellas solo se elevan en el embarazo, se excretan o están en presencia en el sudor, en la piel, en la grasa corporal, en la saliva. Entonces, parejas que tienden a ser muy cercanos, a ser de mucho contacto físico, pues pasan estas hormonas a través del sudor, de la grasa corporal, ¿no? De la piel, del contacto piel con piel, de la saliva. Y hay papás que engordan, que vomitan, que se marean, que se cansan. No está en este momento totalmente dilucidado, estudiado si es un factor psicológico o si realmente es algo que ocurre, pero lo vemos, ¿no? Lo vemos. Entonces, definitivamente no es un mito. O sea, es de lo de la llamada oxitocina, ¿no? Ese es como esa... Oxitocina, progesterona, la gonadotropina coriónica, ¿no? Los estrógenos, todo etcétera. eso, sí, claro, todo. Justo lo que querías decir tú, toda la Pedro. parte médica. No puedo ni repetirlo, Pepe. No puedo ni con magatina. Bueno, también otro mito que quería preguntar. ¿Crees que la forma de cómo es el parto define la personalidad del niño? ¿Esto es un mito? ¿Esto es cierto? Hay muchos estudios que se han hecho a través del tiempo por diferentes profesionales que se acercan a la mujer embarazada, tanto ginecólogos como pediatras,
como educadoras prenatales, dulas, Ujú. en algunas otras culturas también. Pienso que sí, no hay un concepto universal, no hay algún artículo médico que compruebe esto, no es ciencia, pero pienso que sí, ¿no? A través del tiempo, de lo que he visto, a través de mis años de experiencia, pienso que sí, que la manera en la que un bebé nace, el ambiente en el que un bebé nace, la paz y la tranquilidad que una pareja tiene en la última etapa del embarazo y el nacimiento, pienso que son cruciales para definir tanto temperamento como caracteres, como seguridad o inseguridad de los recién nacidos, ¿no? De los Qué seres fuerte. humanos. Sí. Sí, porque esa es otra. Dicen que durante el embarazo, esa parte emocional de la mujer, es decir, si tiene estrés o ansiedad, se la puede pasar al niño por el cordón umbilical. Tú que eres ginecólogo, ¿eso también es cierto o es Claro, mito? claro, igual no hay nada comprobado porque no se han hecho estudios tan grandes, series tan grandes, tan importantes como para poder hacer ciencia. Ujú. Ciencia me refiero a que siempre va a ocurrir de la misma manera, Ajá. pero hay muchos estudios en psicología, en psiquiatría, en donde sí, donde se afirma o se cree en una forma importante que esta última parte del embarazo, donde el bebé está formando su carácter pues, a partir de semana 30, 32 en adelante, y el cómo nace, en qué ambiente nace, en cómo está la pareja, si hay problemas externos a la pareja, no sé, emocionales, económicos, familiares, de alguna enfermedad que algún familiar tenga. Muchas situaciones sí condicionan de alguna manera este carácter, este temperamento, esta forma de ser de este ser humano, ¿no? Hay algunas Uf. enfermedades psiquiátricas, psicosis, esquizofrenias, tendencias a la depresión que han sido de alguna manera ligadas o se han intentado ligar a esta última etapa del embarazo y a esta forma de nacer. Por supuesto, no es lo mismo nacer en un ambiente tenso, peligroso, donde la misma pareja, la mamá, el papá se sienten inseguros, amenazados y nace el bebé y lo quieren abrazar, lo quieren tener, no lo quieren soltar porque sienten cierta inseguridad del medio o porque cómo les ha ido en la última etapa del embarazo por algún problema, como les digo, económico de cualquier índole, Sí, sí, sí. familiar, emocional, donde hay este factor que en una pareja que ha estado tranquila, que todo está bien, que logran, por supuesto todos tenemos problemas y la vida está llena de situaciones, pero que logran mantener calma y navegar este mar que a lo mejor se pone un poquito bravo al final de una manera tranquila, pacífica, y intentar que el nacimiento sea en paz, sea en confianza, sea en confidencia. Eso es muy importante para que el recién nacido lo sienta. Sí. Igual en la naturaleza, los mamíferos, una eh, hembra que está en trabajo de parto, que siente que encontró alguna madriguera, alguna cueva donde encontró paz y entra en trabajo de parto, si nota que hay algún depredador cerca, algún ruido, alguna cosa donde ella se siente insegura de sacar a su cría ante la presencia probable de un depredador, logra inhibir el trabajo de parto con este estrés, libera adrenalina, cortisol, logra inhibir estas contracciones de este trabajo de parto para cambiarse a un lugar nuevamente seguro y volver a tener trabajo de parto. Por eso es que es común en la noche el trabajo de parto, los nacimientos nocturnos, porque la mujer entra en paz, se desconecta del día. Todos estamos mucho más conectados con nuestras actividades, nuestras obligaciones, los quehaceres del día a día, durante diurnos, que durante la noche, que nos desconectamos, ¿no? Nos vamos a dormir, nos relajamos, bajan las hormonas del estrés y podemos entrar en trabajo de parto. Entonces, creo que por supuesto que sí, ¿no? Que esa respuesta no es un mito. Por supuesto, no hay ciencia, como les digo, pero múltiples ramas que se dedican a la salud de diferentes índoles han mostrado que hay una relación estrecha. Es que te acuerdas, ¿no? Que nos decía Anita, a mí me decía en un episodio aquí en el podcast, la cantante Anita, ¿Sí? que... El retonito, El por si re- usted no sabe quién es. No, pero que me platicaba que la función principal del hombre o que tal era, sí, el contener las emociones de la mujer durante el embarazo porque puede ser que las pasen al bebé y a lo mejor que no esté comprobado científicamente, como tú dices, o médicamente hablando, sí a mí me da mucho sentido porque sí fue una de mis Naturaleza. funciones, o sea, el contener, más Claro. allá del desborde hormonal que puedan tener. Eh, comedido en algunos casos. Súper comedido. No en este caso, porque me queda claro. No, pero sí pues sí, el como dar un ambiente afable, porque te tengo que confesar que sí veo diferencias claras entre mi hijo mayor y el pequeño.
Y yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Me estás porque echando la culpa, Pedro. No, para nada. No, Yo creo que no te tuyo. está echando la culpa. No, escucha bien. No, me refiero A de ver. que estábamos tan nerviosos El durante... medio que les tocó vivir. Sí, el medio, el momento, los dos estábamos mucho más nerviosos, no solamente el parto, la forma del parto, sino los primeros días, las primeras semanas, de cómo se lava, cómo se baña, cómo se va a dormir. Completamente. Y ya el segundo, y fíjate que el segundo, pues sí es Está más en paz. calmado, El es más segundo está en fuerte, paz. es más observador. Entonces sí creo que tiene una... Cierta no sé, independencia, a lo mejor mayor. totalmente, ¿no? Es una Muy consecuencia fuerte. directamente de su carácter. Son totalmente opuestos y creo que tiene mucho que ver, obviamente, pues cómo hemos sido emocionalmente los Pienso dos. que sí. Ay, No. pero me cuesta trabajo creer en que desde el embarazo puedes formar eso. Pero pues, sí, o sea, supongo, si nosotras somos una bomba de hormonas, pues claro que le pasas Claro, todas todo le pasa esas a los hormonas, bebés, ¿no? Todo le pasa a los bebés. Y otra cosa, el sin distancia durante el embarazo. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Se refieren a relaciones. Sí, Claro. pero para también, que no me censuren. médicamente está estudiado. Cuando un embarazo cursa normal me refiero que la mamá en la embarazada no tiene amenaza de parto prematuro, la placenta está bien insertada, no hay riesgo de un desprendimiento placentario, de un sangrado, y la mamá tiene apetito sexual, y asimismo el hombre se siente seguro y tiene apetito sexual, es una conducta que se debe de fomentar y permitir en todo momento. Algo que siempre le platico a las parejas es, así como el ejercicio, si estás habituada a hacer ejercicio no embarazada, puedes continuar y debes de continuar haciéndolo durante el embarazo, pero quitándole un poquito de intensidad, de potencia, etcétera. Quitándole un poquito para que el cuerpo note la diferencia. Igual en el caso de las relaciones sexuales, hay parejas que son muy intensas durante el coito, durante el acto sexual. Eso, bajarle un poquito a esa intensidad. Pero si no es el caso, son parejas que es difícil medirlo, pero son parejas que tienen un sexo no muy intenso, pueden continuar teniéndolo siempre y cuando no haya sometimiento, siempre y cuando sea consensuado. Porque hay incluso muchas mujeres que que están más excitadas o tienen más deseo sexual durante el embarazo que en el no embarazo, y mujeres que al revés se apagan por completo. Papás que tienen probablemente miedo, angustia de lastimar a la mamá o lastimar al bebé, y papás que no tienen esta angustia. Entonces, siempre y cuando haya el entendimiento común, el deseo, el apetito sexual y no haya una contraindicación médica, adelante, ¿no? Es algo que hay que fomentar, por Y supuesto. esto siempre y cuando sea con tu pareja, ¿no? O sea, Pues Idealmente, de preferencia. idealmente. o sea, De digo, preferencia, si se Pedro puede, Prieto. igual lo otro no hace daño, pero hay que hablarlo, consensuado. Claro. Lo está diciendo Hay el que doctor. hablarlo, sí, Hay que de escuchar preferencia al con tu doctor. pareja. Claro, gracias. Esto es recomendación médica, por supuesto. Yo estoy dando las dudas de la gente que nos está escuchando y viendo. Porque sí hay muchas cosas que no se saben, y sobre todo también después. O sea, el sexo posparto y la depresión posparto. Claro. Eso tampoco, digo, obviamente yo sé que ya no es, una vez que ya naces, es como, venga, hasta luego, ya te toca a ti. Fin de nuestros servicios. Venga, tal. Pero sí es un tema a tener en cuenta, ¿no? También define mucho, digo, una pregunta, que no sé si sea mito o verdad. No sé, la profundidad o la gravedad de la depresión posparto depende de cómo hayas llevado el embarazo, o eso es totalmente independiente. Sí, existe una relación en cómo fue el embarazo, pero también puede no existir esta relación. O sea, es completamente Ok. independiente. Sabemos que lo primero que se puede presentar, lo más común, es el baby blues, que es esta ¿Qué es eso? tristeza, no como tal una depresión posparto, porque depresión posparto es igual a una depresión fuera del embarazo, fuera del parto. O sea, cualquier persona, ser humano que se deprime, que cumple con criterios de depresión. Pero hay esta tristeza que le llamamos baby blues, que es súper, súper común. 10-15% de las mujeres la va a tener. Uf. Y básicamente la causa número uno, el factor desencadenante de esto, es la falta de dormir después de que nace un bebé. La falta de dormir de la mamá, ¿no? Llega a casa un bebé, que el bebé no tiene horario, ¿no? Estamos acostumbrados a dormir de noche, estar de días haciendo cosas, volver a dormir de noche. Y llega el recién nacido que exige, todos los que hemos sido papás sabemos las exigencias que un recién nacido tiene, haya lactancia o no haya lactancia, por supuesto mucho más cuando hay lactancia, pero en cuanto a pañales, la aprensión que la mamá tiene de ver que el bebé esté bien, el recién nacido esté bien, no duerme y no duerme y no duerme y no duerme. ¿Y qué le pasa a un celular cuando se le acaba la pila? Se apaga. Cualquier aparato eléctrico que se le acaba la pila deja de funcionar o empieza a funcionar mal. Exactamente igual a mamá. Si no duerme y se repone, recordar que el sueño, el dormir, es como hacer pipí, como hacer popó, como comer, como tragar saliva, como parpadear. Son cosas que tenemos que hacer. Es fisiología. El cuerpo se repara cuando dormimos. Entonces, si no duerme un día, y no duerme 2, y no duerme 3, y no duerme 4, llega un momento donde el cuerpo pasa factura, y como el celular que se apaga, el cuerpo de la mujer también se apaga, se desconecta, y empieza a ver al recién nacido, a su hijo,
que estaba enamorada de él en los primeros días de nacido, empiezan a haber dudas de por qué lo hice, para qué lo hice, me cambió la vida, no estoy segura si soy buena mamá, si quiero tenerlo, si no quiero tenerlo. Y eso le llamamos baby blues. La causa número 1 es la falta de sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter a la mamá a dormir. Dormir, ya sea que tenga ayuda o explicarle que cuando bebé duerme, de día, de tarde o de noche, mamá duerme, tratar de emparejar los horarios. Bebé duerme porque va a dormir, recordar que es fisiológico y lo va a hacer, poco o mucho, pero lo va a hacer. Claro. En el periodo donde el bebé se repone, descansa, se repara, la mamá también debe de hacerlo, no aprovechar para hacer otras cosas. Ahorita que el bebé está dormido, voy a hacer otros pendientes, porque si llega la noche y yo pretendía dormir como mamá y el bebé no duerme, 1, 2, 3, 10 noches seguidas, viene un baby blues por no dormir. Y hay otra cosa que se llama depresión postparto, que por supuesto estamos obligados como obstetras, es parte de la obstetricia. El periodo obstétrico, la diferencia entre ginecología y obstetricia, el periodo obstétrico es desde que la mujer se embaraza, tiene una prueba positiva de embarazo, hasta que termina la cuarentena, las 6 semanas después del nacimiento. Esas 6 semanas ya sin bebé dentro de la panza, con el bebé afuera, sigue siendo obstetricia, o sea, sigue estando de alguna manera embarazada la mujer. Sus hormonas siguen siendo de embarazo. Entonces, la depresión postparto, el baby blues, compete a esa rama obstétrica. Nosotros estamos obligados a detectarla y tratarla. Hay obstetras que están calificados para tratarla, que tienen experiencia, que han leído, que se han empapado del tema, pero cuando no estamos calificados es importante referir a las pacientes a un psiquiatra como cualquier otro ser humano que cursa una depresión. ¿Okay? Y sí, por supuesto, el embarazo y el cómo se da el embarazo, si hay seguridad, si no, si la mujer es mamá soltera o no, si la pareja la apoya o no, si hay economía favorable, si el ambiente de nacimiento es bueno, etcétera. Todo eso va a condicionar, ¿no?, si hay una depresión, un baby blues posterior al nacimiento. Mamás también que han tenido antecedentes de depresión tienen más tendencia a deprimirse después del nacimiento. Oye, y tú viendo que eres ginecólogo y eres papá, viendo todo ese proceso que hay después del parto, ¿tú recomendarías que también se pudiera tener una baja de paternidad aquí en México? Sí, por supuesto, ¿no? Debería de ser. Aparte somos, como dije, empezando el podcast, somos dueños del 50%. Queremos a nuestro recién nacido igual que la mamá. Por supuesto, no le vamos a dar de comer directo de nosotros, pero deberíamos de tener alguna licencia también para ausentarnos, para estar y para, sobre todo, establecer lazos con nuestro recién nacido. Porque la mamá establece el lazo desde el momento que sabe que está embarazada, establece un lazo. Hormonalmente es transformada, es programada como una computadora para ser mamá. Empieza a tener todo este proceso a lo largo del embarazo que la va conectando con el bebé. Siente los movimientos de su bebé dentro de ella. Da a luz al final, cursa con un cambio hormonal nuevamente. Todo esto es fisiología y hay una conexión inmediata. Es muy poco común que una mamá no quiera un bebé. Sí existe, por eso se considera patológico, porque es fuera de lo normal, pero lo común es que la mamá esté conectada desde el momento en que se entera que está embarazada y el papá no. Si el papá no se mete, no cambia pañales, no se deja que el bebé le haga pipí, que le vomite encima, no lo limpia, no se despierta de noche, no establece un lazo. Si solamente el papá pretende despertar en la mañana, ay, ¿cómo está mi vida, mi recién nacido? Qué bonito, bueno, me voy a trabajar, y llego en la noche cuando ya está dormido, ay, qué bonito se ve dormido, y al otro y otra vez y otra vez y otra vez, no establezco un lazo, porque el papá lo tiene que desarrollar. Si hay cierto lazo afectivo desde el momento que sabemos que vamos a ser papás, pero el papá lo tiene que desarrollar. Entonces, no en esa intensidad. Exacto, no con la intensidad de la mamá. No hay un cambio químico tan importante o hormonal tan importante como en la mamá, que lo establece, que es programado. El papá Totalmente. se tiene que ir autoprogramando y meterse y jugar y cansarse y empaparse de la paternidad, porque como dicen, y es real, el papá no es quien mantiene, sino es quien cría, quien educa, quien está, quien, etcétera, etcétera, el contacto. Entonces, pienso que sí, ¿no? No, totalmente. Yo incluso cuando ya estuvimos en casa y tal, todavía como que no me caía el 20, Exacto. como que estás en una nebulosa de sí, cambia, hay un bebé y demás, pero también es como, siento que es la etapa también más, entre comillas, bonita o ilídica, ¿no? Como idílica está el bebé dormido, te puedes ir al restaurantito, tantito, o sea, pero no, luego va a haber un cambio, o sea, y eso que entonces, cuando lo estás viviendo dices, no manches, Cambio. qué madriza, ¿no? Qué fuerte esto, pero realmente luego hay un cambio mucho más superior y sí, o sea, yo también creo que debería de haber porque, digo, obviamente, pues no todos tienen una posibilidad, que tampoco yo la tuve en su momento, de poder estar en casa y decir, oye, dejo el trabajo, ¿no? Pues tienes que comer, Por o sea, tienes supuesto. que irte a seguirle, ¿no? Pero sí buscar esos espacios para hacer esa conexión. Listo con las preguntas de los auténticos. Coraima Díaz González pregunta, oye, Pepe, ¿la colposcopia qué tipo de enfermedades puede detectar y si salva vidas? Y de referente a la terapia fotodinámica, ¿será que pronto se implementará y será accesible aquí en México?
Ok, la colposcopía es un estudio donde vemos el cérvix y la vulva de la mujer, la ponemos en posición ginecológica. No es un estudio que debe de ser de rutina, pienso que es un estudio más secundario. Es para detectar lesiones que pudieran llegar a ser cancerosas si no se tratan, para ver lesiones precancerosas, pero pienso que el Papa Nicolau es un poquito mejor y la inspección general, la revisión. La colposcopía la dejaría como un método secundario. Sí puede salvar vidas, sí, claro, cuando hay una lesión que colposcópicamente se logra detectar y tratar, por supuesto que pudiera salvar la vida, pero me parece que no es el único método. Ok. Susana Arreola dice, yo no estoy entendiendo nada, Yo ¿eh? tampoco, pero ahí yo sé que está. hay muchos auténticos. ¿Qué procede después de una histerectomía? Cuidado posterior, consultas médicas y en qué debemos enfocarnos atención después de este procedimiento, Pepe. Claro, la histerectomía se refiere a extirpar o sacar el útero o la matriz, comúnmente conocida, de la mujer. Es una cirugía que se puede hacer de tres maneras. Una es vía laparoscópica con camarita, cirugía de mínima invasión, que la hacemos y es muy buena cuando se necesita. Otra es abriendo el abdomen, haciendo una herida grande como cuando hacemos una cesárea. Y otra es extirparla a través de la vagina. Hay diferentes indicaciones para el abordaje, pero bueno, se refiere a eso, a quitar el útero de la mujer. Debe de haber un periodo básicamente de reposo durante algún periodo de tiempo que depende del abordaje que se utilizó para quitarla. Si fue laparoscópico, abdominal o vaginal, difiere un poquito. Hoy por hoy intentamos que todas las cirugías de esta índole sean laparoscópicas porque regresan a la mujer a su vida laboral, funcional mucho más rápido. Lo que sí es sumamente importante y sí quiero dejarlo claro porque aplica para los tres casos, para las histerectomías en general, es evitar introducir a vagina cualquier tipo de objeto, por supuesto, incluyendo no tener relaciones sexuales por un periodo por lo menos de 6 semanas. Es muy importante porque desarticulamos el útero de su unión con la vagina y queda un hoyo en la vagina, digamos como un calcetín donde van los dedos, un fondo de saco que si hay relaciones o se introduce, no sé, algún objeto como un vibrador o algún objeto sexual, algún juguete sexual, se puede perforar esa vagina y es una complicación que requiere nuevamente una intervención quirúrgica. Hasta que el ginecólogo no haga una especuloscopía y se asegure que esa cicatriz está fuerte, no hay que retomar vida sexual. Santo Dios. Que lo diga. Santo Dios. Y la última, Berenice Alviso dice, ¿es recomendable quitarse la matriz cuando ya no quieres tener más hijos y a partir de qué edad? Claro, no. Ningún órgano es recomendable quitar solamente porque ya no se va a utilizar. O sea, si el órgano, en este caso la matriz o el útero, que es el órgano que cumple su función al alojar un bebé, mantenerlo 9 meses dentro y después deshacerse de él, o sea, el embarazo, si no está enfermo, no tiene por qué quitarse. O sea, no todas las mujeres que ya terminaron de tener hijos o que ya no tienen deseo de más embarazos, deben de ser sometidas a una histerectomía o a una resección del útero. Solamente los úteros que enferman, mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, que tienen miomas, que tienen endometriosis o que tienen cualquier tipo de patología donde el tratamiento es el quitar el útero, se debe llevar a cabo. Si no, no hay indicación. Okay. Y la mía, personal, Por favor. y más un poco llevado a la creencia. Tengo esta curiosidad. ¿Un ginecólogo debe de creer en Dios o se puede no creer en Dios? Yo pienso que es independiente de cada quien. Sí es difícil de alguna manera no creer en nada porque vemos la vida, ¿no? Vemos cómo de una relación sexual surge un ser humano que nace, crece, se desarrolla, produce, genera, desarrolla ciudades, hace descubrimientos. Pensar que es algo nada más del ciclo en la naturaleza para mí es difícil. Yo en lo personal sí creo en Dios y creo que hay algo que genera la vida, que después de una relación sexual dice vive o no vive, se da o no se da. Cuando tenemos un paciente que lo abrimos, pues no encontramos el alma, no hay una pila. Entonces hay algo que quita y pone, ¿no? Esta vida, esta salud, este bienestar. Entonces yo en lo personal sí creo en Dios. Pienso que habrá quien no crea, pero difícil no creer en nada porque lo vemos, ¿no? Vemos el milagro de la vida todos los días. Entonces, ¿quién pone esa pila? ¿Quién le dice, estás en on o estás en off? ¿Prendes o te acabas? Todos tenemos familiares que han perdido la vida, algunos por enfermedad, pero otros de la nada. De pronto, ayer lo vi, estaba perfecto y hoy ya no. Entonces hay algo más, por lo menos es mi creencia. Me Sí, encanta. porque cuando nace un bebé dicen que por eso que ves como el túnel, ¿no? Cuando realmente lo pierdes la vida, Que ves la luz. que ves la luz. Sí, Entonces, pues. no sé si a lo mejor por tú que has tenido tantos momentos así, sientas que sí, que es como algo que cierra el ciclo o que hay algo después de la muerte.
Sí. Es un tema, creo que aparte, ¿no? Que se podría Está tomar interesante. horas, es muy interesante, pero sí pienso que hay algo que crea, alguien o algo que es divino y que tiene una energía distinta a la nuestra que forma y permite que se lleven a cabo estas cosas, ¿no? Pues yo creo que por eso Me las haces tan encanta. bien. Por eso las haces Gracias, tan bien. muchas gracias. Y Increíble que haber estado con ustedes. espero que le haya gustado Pepe, a la gente. muchísimas Me gracias por encantó. estar aquí. De verdad necesitamos una parte Gracias. 2 para seguir desmintiendo tantas cosas, tantas preguntas que seguimos Sí, teniendo, son pero me muchas. encanta que estés aquí. Te quiero agradecer totalmente gracias. por haber estado, por habernos ayudado a Gracias tener a un parto ustedes. natural después de una cesárea y por ser tan a todo dar. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias. Yo estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas. Se llama Hospital Ángeles Lomas. Ujú. En el consultorio 1045 de la Torre de Especialidades, así se llama. Ahí estoy para servirles. Súper. Podemos dejar tu Muchísimas teléfono de gracias. contacto, ya Claro sea que de la sí. consulta en la descripción de este episodio. Con mucho gusto, claro. que sí. Súper, Muchas para gracias. que vayan. Con el código de Titi Pedro no va a haber cesárea. Exacto. No va a haber 20% de Es descuento. un tonto, ¿No? no, gente, No no, hagan gente. eso, no, El que no, que es señor broma. Pepe ha estudiado mucho para estar en este lugar. Estaría Muchas padrísimo que gracias. llegara gente con Pepe, ¿no? Gracias, Pepe. Sé que te tienes que ir corriendo Al a dar contrario, consulta. Muchísimas gracias. a ustedes Muchas por la gracias, invitación. Pepe. Muy padre, lo disfruté mucho. Qué Gracias. bueno, Contigo gracias es y muy nos vemos padre la hablar. próxima. Auténticos, ya se la saben, dejen aquí los comentarios las dudas que nos dejamos en el tintero y nos vemos la próxima vez, Pedro Prieto. Y a ser auténticos. Y nada más.